Hola, hola a todos. Mi nombre es Silvia. Mi nombre es Linda. Yo soy Gustavo. Bienvenidos una vez más a Voces Unidas en Fe. El podcast dedicado a unir las voces de fe de Chicago y de cualquier rincón donde nos sintonicen. Estamos aquí para disfrutar conversaciones sobre enseñanza sólida a los maravillosos oídos de los creyentes y no creyentes del Medio Oeste. Así es, nuestro podcast es para todos. También creemos que este tiempo que estamos viviendo necesitamos desesperadamente el cuidado de Dios y de Jesús. Este es nuestro 15º episodio y les damos las gracias por estar escuchando nuestros episodios. Hoy en esta noche nos acompaña una vez más nuestra hermana Idalia. Ella estuvo con nosotros anteriormente y hoy nos acompaña para seguir compartiendo la palabra que Dios nos trae para esta noche. El tema de hoy es: ¿cómo puedo saber que Jesús era verdaderamente el Salvador? Una pregunta bien importante. Hemos estado estudiando sobre Jesús, ya que estamos en el mes de diciembre y usualmente este es el tiempo que nosotros nos acercamos a Dios, nos acercamos a las iglesias. ¿Por qué? Porque recordamos que vino Jesús y la mayoría decimos que es el cumpleaños de Jesús, porque Él supuestamente vino en estos días. Pero hoy vamos a desarrollar este tema con nuestra hermana Idalia y nuestra hermana Linda. Hermana Idalia, bienvenida una vez más. ¿Qué nos cuenta ahora? ¿Cómo ha estado en estos días de Navidad? Hola a todos, qué bendición estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Estos días han sido tan bendecidos porque sabemos que se acerca una temporada donde podemos poner nuestras mentes, nuestros corazones en Jesús. Y sabemos que todos aquí amamos a Jesús, ¿verdad? Por eso estamos aquí escuchando este podcast tan bello. Y hoy tenemos algo preparado muy bonito para que conozcamos un poquito más de Jesús por medio de las Escrituras y más profundamente. Estamos muy emocionados de estar aquí y esperamos que puedan sentir el amor de Dios durante esta bella temporada. Amén. Gracias, hermana Idalia. Queremos que usted nos cuente un poquito de usted, de lo que hace en Chicago con nuestra audiencia. Amén, claro que sí. En estos momentos estoy estudiando un poquito más para ser instructora de Biblia. Estoy tomando un curso nuevamente para seguir. Nunca podemos dejar de aprender, ¿verdad? De Dios siempre estamos aprendiendo y estoy tomando un curso para ser instructora de Biblia por la gracia de Dios. Algo que quiero compartir es que he estado dando estudio bíblico 1 a 1 con diferentes personas y cuando terminamos la lección me dicen, wow, estoy tan bendecida, he recibido mucha bendición, pero en realidad yo creo que por lo regular yo recibo más bendición. Creo que es una gran bendición poder ser un instrumento para Dios. Me siento ahora como que mi vida de fe ha crecido por medio de entender más las Escrituras y quiero compartir eso con los demás. Quisiera que los demás también recibieran esta paz que yo he recibido por medio de estudiar las Escrituras. Y también sabemos que Dios promete todo, ¿verdad? Para aquellos que buscan primero su reino y su justicia. Entonces, si nosotros somos aquellos que pasamos más tiempo con Dios, ¿qué va a pasar? Él va a añadir todas nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Entonces tenemos que de verdad entender eso y de verdad les quiero decir, he recibido tantas bendiciones ahora que estoy acercándome más a Dios día a día y también algo muy importante, creo que la paz que tengo en mi corazón nunca la había sentido antes. Creo que muchos de nosotros queremos esa paz y también queremos dársela a los seres queridos, las personas con las que pasamos día a día, ¿verdad? Y queremos ser la luz para Dios. Entonces, para mí es un honor poder compartir lo que he aprendido yo y ser un instrumento para Dios y que toda la gloria y la honra sea para Él. Es una gran bendición incluso estar aquí en este podcast.
Amén. Muchas gracias, hermana Idalia, por ese bello comentarios que nos da, su información. Y sí, la verdad que es muy bonito estudiar la palabra y compartirla, ¿verdad? Porque recibimos de gracia y de gracia también damos a aquellos para que también se acerquen a Jesús. Así que muchas gracias por su tiempo y como dije anteriormente, esperamos tenerla de nuevo. Ahora vamos con nuestra hermana Linda, que ella va a empezar con el tema y luego va a seguir con nuestra hermana Ida. Hermana Linda. Amén, amén. Muchas gracias, hermana Silvia. Sí, en nuestros episodios anteriores estamos estudiando a Jesús, como dijo hermana Silvia. Y si alguno de nuestros oyentes aún no ha escuchado nuestros episodios anteriores, pueden encontrarnos y escucharlos cuando ustedes quieran. Amén. Y vimos por qué razón creemos en Jesús. Y en nuestro episodio anterior vimos si fue Jesús un buen hijo y concluimos que ante los ojos de Dios, de acuerdo a la palabra, Jesús fue un hijo perfecto y obediente porque hizo la voluntad de Dios. Amén. Pero ante los ojos del mundo, Él no lo fue, porque ellos lo juzgaron de acuerdo a sus propios pensamientos. Amén. Dios prometió salvar a su pueblo de sus pecados. Jesús vino según la profecía. Por lo tanto, Jesús es el Salvador y nadie más. Jesús fue la realidad de las profecías del Mesías en el Antiguo Testamento. Como nos dice en Lucas 24:44, Jesús dijo: esto es lo que les decía cuando aún estaba con ustedes, que todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, los profetas y los salmos, tenía que cumplirse. Entonces, hermana Idalia, bienvenida. ¿Será que nos podría ayudar para entender cuál es el llamado a los creyentes en este tiempo? Amén, gracias. Algo tan importante, ¿verdad? Tenemos que de verdad entender el llamado a los creyentes y lo que ahora, en este momento, qué es lo que Dios quiere que hagamos y qué debemos de creer, ¿verdad?, acerca de Jesucristo. Muchos de nosotros creyentes en Jesucristo creemos en Jesús por tal vez las acciones que hizo en la primera venida. Amén, amén. Pero tenemos que ser aquellos creyentes que nos preguntamos, ¿por qué lo hizo? ¿Qué fue la razón que Él cumplió cada una de las profecías, verdad? Estamos entendiendo ahora que fueron las profecías que Él fue cumpliendo hasta que terminó de cumplirlas. Entonces tenemos que pensar, podemos decir que tal vez Él era el Salvador porque Él era el Hijo de Dios, pero tenemos que escudriñar las Escrituras y entender que Dios había prometido a Jesús por tanto tiempo y también he trabajado tan arduamente durante al menos 1500 años, hasta el momento en que Jesús podría aparecer y ser el cumplimiento. Entonces Dios vino a salvar su pueblo. Entonces, ¿qué debemos de hacer como creyentes? Deberíamos de conocer, ¿verdad?, los detalles de la obra de Dios para tener la fe, esa fe genuina en Jesús, no solamente por tradición o tal vez porque creo en Jesús porque Él es mi Salvador, pero de verdad entender por medio de las Escrituras. Entonces estamos invitando a nuestros oyentes que tienen el corazón por entender más a Dios por medio de las Escrituras, que entendamos juntos más a Jesús, pero por medio de las Escrituras. En Mateo 7:21, ¿qué nos dice? ¿Qué nos recuerda Dios? No solo decir Señor, Señor, ¿verdad? Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Nos va a dar la oportunidad de entrar al reino de los cielos. ¿Cuál es esa voluntad de Dios? Tenemos que entender, hay profecías que Jesús tuvo que cumplir para hacer el cumplimiento de lo que Dios había prometido. Entonces tenemos que entender de verdad, como en Santiago 2:19, vemos que incluso los demonios creen que hay un solo Dios. Pero tenemos que nosotros ser mejor que esos demonios. Tenemos que creer no solamente por algo que
nosotros tenemos entendido por casualidad, ¿no? Tenemos que ser aquellos creyentes que venimos a estudiar las Escrituras. Amén. Entender cuál fue el propósito de Jesucristo y cómo fue que Dios dio las profecías de Jesucristo y cómo fue Jesús el que verdaderamente vino a cumplir esas profecías, esas promesas de Dios. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermana Idalia. Entonces podemos concluir de alguna manera, de acuerdo a Mateo 7:21, que solo decir Señor, Señor no es suficiente ante los ojos de Dios, que eso nos da una fe superficial ante los ojos de Dios, que tenemos que tener la certeza en la Escritura, comprobarlo en la Escritura. Entonces, hermana Idalia, ¿a quién es que vino Jesús a salvar? Amén. Esa es una pregunta tan importante, ¿verdad? ¿A quién vino Jesús a salvar? Entonces vemos en Mateo 1:21, Jesús vino a salvar a nosotros, los pecadores. Porque por medio de la sangre de Jesús nosotros podemos venir a ser limpiados de nuestros pecados. Podemos preguntarnos, ¿pero qué pecados son los que hemos cometido? ¿Qué pecados han cometido personas? Hay muchos pecados que podemos entender, pero también tenemos que ver qué es lo que dicen las Escrituras. Uno de los pecados es adorar a otros dioses. Tenemos que entender también en mi vida qué significa eso. Algo muy importante, y espero que sigan a los podcasts, vamos a estar incluso dando mucho más entendimiento por medio de las Escrituras. Tenemos que entender, desobedecer el pacto. Entonces tenemos que entender qué significa eso, cuál es el nuevo pacto que tengo que tener ahora yo en este momento con Dios, con Jesús. Si podemos regresar un poquito más al Antiguo Testamento, vemos en Éxodo 19:5-6, Dios hizo un pacto con su pueblo y les dijo, ¿verdad? Si ustedes pueden mantener el pacto, ustedes van a ser para mí mi pueblo escogido. Pero también tenemos que entender que fue muy difícil en Éxodo 20:3, Él les dio los 10 mandamientos para obedecer. Y el mandamiento más importante que era no adorar a otros dioses, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Lamentablemente, una y otra vez adoraron a otros dioses. Pidieron perdón, Dios mostró misericordia, pero lamentablemente fue demasiado y Dios se cansó. La vemos en Primera de Reyes, capítulo 11, del 9 al 11. ¿Qué hizo el rey Salomón? El rey Salomón hizo que todo el pueblo de Dios traicionara a Dios, adorando a otros dioses. Ese fue el primer mandamiento y él lo rompió. Entonces tenemos que ser aquellos que tenemos que recibir a Dios con un corazón que tenga ese amor puro para Dios. ¿Con qué? Con el entendimiento de Dios por medio de sus Escrituras. En este tiempo, a través de Oseas, Dios dijo que rompieron su pacto como Adán. En Oseas 6:7 dice que ese pueblo rompió su pacto como Adán. Podemos entender que este fue el contexto. Esto fue lo que nos puede ayudar a entender la razón por la cual Dios tuvo que enviar a un Salvador. Para que los pecados del pueblo de Dios, que fueron muchísimos, ¿verdad? Que fueron tantos, pudieran ser lavados y para que ellos pudieran regresar a estar con Dios. Amén. Podemos ver en las Escrituras que Dios hizo una promesa a través de tantos y Dios siempre quiso empezar de nuevo. Dios hizo una promesa a través de Jeremías, incluso, que haría algo nuevo. Qué bonita promesa, ¿verdad? Qué bonita profecía nos da. Dios dijo que Él iba a crear algo nuevo a través de una mujer. Quedaría embarazada de su hijo, en Jeremías 31:22. Y ese hijo sería el hijo nacido de una virgen. Eso lo vemos en Isaías 7:14. Qué poderoso es, ¿verdad?, el mensaje que Dios nos da. Pero tenemos que entender las Escrituras para poder entender de verdad quién es Jesús. Amén. Amén. Amén.
Amén, amén. Muchas gracias, hermana Idalia. Entonces, podemos entender que del pecado que toda la humanidad es responsable ante Dios, adorar otros dioses y haber desobedecido el pacto. Entonces, ¿cuál es la solución? Como usted nos mencionó, la promesa de Jeremías 31:22. Entonces, ¿podemos decir que Jesús es la solución para nuestro pecado? Amén. Qué pregunta tan bella es esa, ¿verdad? Entonces podemos decir que Jesús es la solución al pecado. Amén. Sí. ¿Cómo lo sabemos? Por medio de leer las Escrituras. ¿Verdad? Sabemos Juan 1:1. Dios es el Verbo. Entonces Dios nos está dando todo lo que necesitamos saber. Tenemos que entender, ¿verdad? Dios envió a Jesús y Jesús es el cumplimiento de las profecías que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Entonces esto se vuelve en la clave. La clave fue que Jesús no fue alguien que fue aleatorio, al azar, ¿verdad? No fue escogido al azar, sino que fue alguien que vino según esta profecía. Qué maravilloso, ¿verdad, hermana linda, poder entender que Jesús fue enviado de acuerdo a la profecía y Él fue el cumplimiento de esas profecías. Por ejemplo, en Miqueas capítulo 5, versículo 2, Dios prometió enviar un gobernante desde Belén. Y Jesús nació ¿a dónde? En Belén. Amén. ¿Se recuerdan? Belén, campanas de Belén. Así me recuerdo dónde nació. ¿Por qué nació en Belén? Hay muchas personas que nacen en Belén, pero Jesús nació en Belén y la otra profecía que cumplió, ¿verdad? Nació de una virgen. Así que vino según la profecía. ¡Wow! Qué interesante, ¿verdad? Y qué profundo es esto, pero esto es algo que tenemos que entender y es tan bello poder venir a entender de acuerdo a las Escrituras. Amén. Les quería enseñar en Isaías 53, de 4 a 8. Dios prometió a alguien que sería traspasado por nuestras transgresiones como un cordero. ¿Quién fue ese? Hermana linda, ¿quién fue ese? ¿Quién fue traspasado como un cordero? Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, amén. Y también se dijo en la profecía que alguien iba a ser despreciado por el mundo, alguien enviado específicamente para salvar a las personas de sus pecados. Incluso Juan el Bautista llamó a Jesús que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo vemos en Juan capítulo 1, 29. Jesús fue el prometido para hacer esto. Jesús no actuó por cuenta propia, sino que cumplió activamente lo que Dios había prometido. Qué bonito es entender, ¿verdad?, que Jesús vino de acuerdo a las profecías. Y ahora muchas personas que estudian la historia han dicho que muchas personas han sido crucificadas en la historia, pero solo la crucifixión de Jesús tuvo un gran valor, porque tenía que suceder para cumplir las profecías. No porque las personas simplemente lo odiarían. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermana Idalia. Me impacta lo que leímos en Isaías 53, del 4 al 8, que usted compartió, que dice que estaba escrito que muchos despreciarían a Jesús. Entonces, hoy estamos aquí para compartir con ustedes la palabra de Dios, las promesas y el cumplimiento de esas promesas, para que ninguno de nosotros resulte siendo de ese grupo que desprecia al Mesías, ¿verdad? Y concluimos, entonces llamamos a Jesús nuestro Salvador, porque vino según la promesa y el cumplimiento de ser el Salvador. Algunas personas pudieron haber pensado que Jesús era extraño, pero Jesús prestaba atención activamente a lo que Dios había profetizado para poder cumplirlo
y que la reputación de Dios de cumplir su palabra se mantuviera. Amén. Hoy también necesitamos saber lo que Jesús prometió sobre cómo quiere salvarnos. Esto está detallado en el libro de Apocalipsis. Pero, ¿cuánto sabemos del libro de Apocalipsis? Hermana Idalia, ¿será que nos puede ayudar con respecto a eso? Amén, sí, wow, qué bonita pregunta, ¿verdad? Y eso es algo que quisiera preguntarle a los que nos están escuchando en este momento, ¿verdad? ¿Cuánto es lo que sabemos del libro de Apocalipsis? Y eso es algo que queremos que sigan viniendo a escuchar más de este podcast, porque vamos a estar hablando de temas como estos, ¿verdad? Y más profundos. También vamos a estar dando un poquito más de enseñanza sobre Apocalipsis y por qué es importante. Pero si leemos en Apocalipsis 1, verso 3, vemos que Apocalipsis es un libro de profecía que se tiene que cumplir. Entonces, si nos siguen escuchando, vamos a seguir hablando más de este tema y los invitamos a que sigan viniendo. Muchas gracias a todos por escuchando este podcast y muchas bendiciones a todos. Amén. Gracias. Qué linda palabra la que hemos estudiado esta noche. Ha sido muy profundo, de verdad, la enseñanza. Quisiera que nuestro hermano Gustavo diera que nos quiere compartir con respecto al tema de esta noche. Amén, amén. Siempre disfruto hablando de la Biblia y cómo es que podemos ser fiel a la manera de vida. Porque a veces si uno dice ser fiel a Dios, mucha gente personifica y se imagina un humano o de pronto tiene relación que no es tan saludable con su papá. Y entonces rebelde a la idea de seguir, guardar un pacto con Dios. Pero si piensan a Dios como vida, verdad, justicia, ¿quién no quiere guardar un pacto con esta entidad? Entonces vemos bien sencillo en Génesis 3 que había un pacto y el pacto era coman nada más de la palabra. Yo te digo que no comas de este árbol porque te vas a morir si comes el otro, dice el creador de toda la vida. Entonces vimos que no nada más fue desobedecido ese pacto, pero también lo vemos, como dijo la hermana Idalia, en los tiempos de Salomón. La gente de Israel desobedeció. Vemos en Jeremías 31 que hay una nueva cosa que va a pasar. Y también en Jeremías es bien curioso porque profetiza lo que habla Jesús cuando viene a dar su evangelio, que habla de 2 semillas que están sembradas. ¿Ven? Si vemos en Génesis, habían 2 árboles, entonces habían 2 semillas. Después vemos en Jeremías 31 que Dios habla de 2 semillas. Después viene Jesús y habla de 2 semillas, una buena, sembrador bueno, y una del enemigo, una mala. Y si incluso tenemos que entender Apocalipsis porque es como no ver el fin de la película, de la obra de Dios, porque ahí está qué sucede con este árbol de vida, cómo empezó en Génesis, cómo obedecemos su pacto. Jesús nos está hablando de todo esto. Por favor, sigan escuchando, construyendo su vida de fe en la palabra. De verdad, es cierto, con el favor de Dios, Romanos 8:28, esos que lo aman y están llamados a su propósito, todo sale bien. Sigan escudriñando la palabra de Dios para entender un poquito más de este pacto que tenemos nosotros estos días. Amén. Hermana Silvia. Amén. Gracias, hermano Gustavo. Fíjese que usted nos llevó aún más allá porque nos llevó hasta Génesis, ¿verdad? Donde empieza la historia, la creación de Dios, lo que en realidad Dios quería para su pueblo. Y nos lleva hasta ahora donde vemos que Jesús en realidad fue el que vino a morir por nuestros pecados. En realidad es muy lindo poder estudiar la palabra de Dios, la Biblia, que es el mapa que nos lleva hacia la salvación. Y es muy interesante cómo en este episodio hemos escuchado desde el principio hasta el fin y podemos ver en realidad que Jesús es nuestro Salvador.
¿Por qué? Porque se cumplió al pie de la letra toda la profecía que se dijo en el Antiguo Testamento. Lo vemos cuando Él vino, se cumplió al pie de la letra. Y damos gracias a Dios. Y por eso es que nosotros les invitamos, como ya hemos dicho antes, a que usted venga y siga escuchando nuestro podcast para que así usted siga aprendiendo con nosotros de la historia de la Biblia, ¿verdad? Y el cumplimiento ahora en el libro de Apocalipsis, como nos estaban explicando. Muchas gracias a todos por este tiempo que hemos podido compartir. Y antes de decir adiós siempre, ¿qué es lo siguiente? Vamos a invitar a nuestro hermano Gustavo que nos dé la información de donde usted nos puede escuchar, donde usted puede sintonizar el podcast y cómo usted puede compartirlo con sus amigos, sus familiares. Usted nunca sabe cómo la palabra de Dios en realidad puede impactar el corazón de alguien que tiene necesidad. Así es que, hermano Gustavo, por favor, ¿nos puede regalar la información donde nos pueden escuchar? Amén, muchas gracias. Sí, en Números 23:19 nos dice que Dios no es como un hombre para que mienta o hijo de hombre para que cambie su mente. Él profetiza y cumple. Amén. Si lo dice y lo promete, va a suceder. Amén. Entonces, de esta manera tenemos que entender más de él en la Biblia. Ustedes pueden hacer esto. Si tienen preguntas que producen después de escuchar la palabra en este episodio, pueden escribirnos vocesunidasenfe@gmail.com, y peticiones de oraciones también están bienvenidas, para que usted nos diga de qué lo podemos ayudar, cómo lo podemos servir con la palabra. Hay unos hermanos que han compartido sus situaciones y hermanas que han compartido sus situaciones y estamos orando por ellos. Muchas gracias por confiar en Dios y tomar esa confianza que nosotros tenemos la oportunidad de servirnos en esa manera. Nos puedes también escuchar por medio de Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Buzzsprout, y también pueden seguir nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. Nuestra comunidad está creciendo más y más. Voces Unidas en Fe, ayudándonos unos a otros a guardar nuestro pacto con Padre Dios en la palabra. Hermana Silvia. Amén. Muchas gracias, hermano Gustavo, por compartir esa información con nosotros. Ahora ya nos vamos a ir despidiendo y quisiera que nuestra hermana Idalia se despida de nuestros oyentes con unas palabras, pues ya casi Navidad está cerca. Hermana Idalia. Muchas gracias. Sí, Navidad está cerca y tenemos que ser aquellos que día a día nos acercamos más a Dios, ¿verdad? Que tengamos más propósito y tiempo para Dios en esta temporada. Muchas de las veces tenemos reuniones con familia, tenemos intercambio de regalos, cenas navideñas, ¿verdad? Pero les doy un reto a nuestros oyentes que pongamos a Dios en medio de todo. Les quería compartir Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Amén. Espero que todos tengan unas Navidades bendecidas y que sigan escuchando este podcast que está siendo compartido para darles más entendimiento sobre Dios por medio de las Escrituras, y lo hacemos con mucho cariño, mucho amor para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Amén. Gracias, hermana Idalia. La verdad es que nos encanta tenerla y espero que no sea la última vez. En el futuro nos vuelva a acompañar. Muchas gracias. La hermana Linda, ¿nos puede dar usted su saludo de despedida para nuestra audiencia? Amén, amén. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por sintonizarnos y les esperamos la próxima vez y les deseamos una feliz Navidad y fiestas llenas de bendición. Que el amor de Dios y la gracia de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de todos ustedes. Muchas gracias. Amén. Ahora nuestro hermano Gustavo se despide de nuestra audiencia. Bendiciones, muchas gracias por su dedicación a encontrar la personalidad de Dios en la palabra. Gloria a Dios, que estén bendecidos. Amén. Bendiciones a todos y hasta la próxima.